Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Amós, en el capítulo 6. Este es el mensaje número 7 que vamos a compartir de este libro. Hemos ido compartiendo casi un mensaje por capítulo, después de 2 mensajes de introducción que hicimos, donde vimos el panorama del libro. Pero vamos a centrarnos en el capítulo 6. Vea, hermanos, el capítulo 6. Lo vamos a ir leyendo quizás en 4 porciones, en 4 partes que vamos a dividir el capítulo. Este capítulo 6. Y, hermanos, el tema que le vamos a poner el tema ahí en la pantalla. Está ahí. Condenación del hedonismo. Ese es nuestro tema esta noche. No sé, vamos a explicar qué es el hedonismo para que al leer la escritura podamos comprender y ver claramente lo que Dios le estaba hablando a la nación de Israel. Hermanos, Dios les había dado, como ya vimos, un tiempo de prosperidad, quizás como nunca al reino del norte, ¿verdad? Era un tiempo de prosperidad, de paz. Pero ellos se olvidaron de buscar al Señor, al que les daba la vida. Por eso en el capítulo 5, ¿verdad? La semana pasada vimos en el versículo 4 y versículo 6, el Señor les dijo: buscad a Jehová y viviréis. Buscadme y viviréis. Buscad al Señor, casa de Israel, les dijo el profeta. Buscadme y viviréis. Entonces ellos se olvidaron de buscar al Señor en su prosperidad, en su abundancia, en su paz, en su tranquilidad. Y ellos no atendieron ese llamado del Señor. En vez de buscarlo para vivir, recibir vida, lo contrario a eso es que ellos se olvidaron del Señor, y la consecuencia de dejar al Señor, de darle la espalda al Señor, era muerte, ¿verdad? Búsquenme y van a tener vida. Si no me buscan, van a tener muerte, ¿verdad? Era lo opuesto y era lo que el profeta les está remachando, dijéramos, les está señalando, les está diciendo, y tristemente fue lo que al final ocurrió, ¿verdad? A la nación, 30 años después de la profecía de Amós, el juicio completo vino a la nación del norte. Fueron conquistados por los asirios y fueron llevados en cautiverio. O sea, esa tragedia, hermanos, ese luto, esa desgracia, ¿verdad? Son descritos luego en los siguientes capítulos, del capítulo 7 en adelante. Vamos a ver 5 mensajes de una forma figurada que nos hablan del juicio, de ese juicio que iba a venir. En el capítulo 7 tenemos la visión de la langosta, una visión de la langosta, luego tenemos la visión del fuego, y en la última parte del capítulo 7 tenemos la visión de una plomada de albañil, ¿verdad? Y todo eso eran formas figuradas de hablar del juicio que iba a venir. Y el capítulo 8 habla de la visión del fruto de verano, y el capítulo 9, el último, es la visión del Señor, ¿verdad? La segunda venida del Señor. La venida del Señor. Entonces tenemos después de estos 5 visiones a través de las cuales se figura el juicio. Ahora ellos, hermanos, los israelitas, pusieron su propósito, el fin último de su búsqueda. Ellos no buscaron al Señor, sino que ellos buscaron el placer. Ellos buscaron el placer, ellos buscaron la comodidad, los disfrutes. En vez de buscar la felicidad en Dios, ellos buscaron la felicidad en el placer, en los disfrutes, en la comodidad y en estas cosas. Ellos desobedecieron el llamado divino para buscarlo y recibir esa vida que ellos anhelaban de Él. Para ellos la vida llegó a consistir en lograr un mayor disfrute, el mayor disfrute posible. Vamos a verlo en el capítulo 6. La vida para ellos era comodidad. Entre más comodidad, mejor, más vida, ¿verdad? Más felicidad. Entre mayor bienestar material,
mayor felicidad, mayor alegría. Y a eso le llamamos hedonismo, ¿verdad? El hedonismo, vamos a poner ahí una definición en la pantalla. Hedonismo es una palabra del griego, ¿verdad? Del griego, que se puede dividir en dos: edome, que quiere decir placer; ismo, que es el estudio del placer, o la filosofía, o la doctrina, o el pensamiento del placer. Hedonismo es hablar del placer, ¿verdad? Eso quiere decir hedonismo: buscar, estudiar y buscar el placer, profundizar en las cosas del placer, entregarse a los placeres, ¿verdad? Eso quiere decir hedonismo. Es una doctrina ética, o sea, una conducta que identifica el bien de la vida, el bien de las cosas en el placer. El bien es el placer, dice el hedonismo. Entre más placer, mejor. Entonces, especialmente el placer relacionado con lo sensorial, con los sentidos, ¿verdad? Los 5, los 6, o no sé cuántos sentidos se habla hoy día, pero todo el efecto sensorial, ¿verdad? Disfrutar los ojos, el oído, el tacto y todos los sentidos, el disfrute de todos los sentidos, el placer inmediato. Es la tendencia a la búsqueda del placer y del bienestar en todos los ámbitos de la vida. El objetivo último es, ¿cuál es, hermano? Placer. Y si logramos disfrutarlo, entonces estamos bien, ¿verdad? Esa es la idea del hedonismo. Es una filosofía que considera el placer como la finalidad o el objetivo final, último de la vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar los placeres, intentando evitar el dolor, ¿verdad? Entre menos dolor y más placer, mejor la vida. Se trata de un conjunto de teorías morales, dijéramos, que destacan que por lo general todo lo que el hombre hace es un medio para conseguir otra cosa, ¿verdad? Entonces esa otra cosa que buscan los hombres es placer. Todo lo que las personas hacen, trabajan duro, ¿para qué? Para tener más placer. Estudian para tener más placer. Y todo lo que hacen, cualquier conducta, el objetivo es tener más placer. La búsqueda final del placer. Entonces, desde el siglo IV, hermanos, antes de Cristo, se acuñó, se habló de este término hedonismo, en la época de los griegos, ¿verdad? De los grandes filósofos griegos. Uno de los principales representantes del hedonismo se llama Aristipo de Cirene, en el siglo IV antes de Cristo. Y en la literatura, hermanos, de esa época se muestra, ¿verdad? A través del arte, a través de diferentes expresiones artísticas, de pinturas, se muestra el hedonismo como el fin último del hombre, ¿verdad? Entonces, por eso usted va a ver esos cuadros, digamos, ese arte de los desnudos, ¿verdad? Y todo eso, las pinturas, quizás los reyes o los emperadores romanos ejemplifican bien, ¿verdad? Lo que era lo máximo, pues, o sea, el emperador se dedicaba al placer. Y tenemos en las películas, creo que todos hemos visto a los reyes en sus palacios, en sus tronos, ¿verdad? Y que le llevan fruta y le llevan bailes y le llevan música y le llevan todo este tipo de cosas, porque esa era la onda, pues ese era lo máximo, ¿verdad? Entre más placer, más exitoso era una persona. Entonces, en el reinado, por ejemplo, en el reinado de Luis XV, el rey de Francia en el siglo XVIII, hermano, esa época se caracterizó por el hedonismo. Fue un pensamiento que se transmitió en las personas, y esa era la forma de pensar de toda la gente en esa época, ¿verdad? El hedonismo. Entonces, hermanos, pero eso es lo mismo que tenemos hoy día, ¿verdad? A través de la historia hemos visto diferentes ejemplos, es lo que vemos aquí
en el capítulo 6. Entonces ellos, los israelitas, imagínense, con tal de satisfacer sus placeres, no les importaba oprimir a los pobres, por ejemplo. Ya hablamos de un poco de eso, ¿verdad? Torcer la justicia, practicar cultos idolátricos y todo tipo de prácticas con tal de lograr sus fines, y era tener y lograr más placer, más confort, más tranquilidad, más comodidad. Entonces Dios les estaba diciendo en el capítulo 5, busquen la felicidad, buscadme a mí, busquen la felicidad en mí, búsquenme a mí para que sean felices, estaba diciendo el Señor. Porque ellos estaban buscando la felicidad en los placeres sensoriales, en el hedonismo. Entonces, esto, hermanos, este pensamiento, ¿verdad? En la cultura actual que vivimos, ese pensamiento ha vuelto a tomar un gran auge, ¿verdad? En nuestro tiempo actual, en nuestra cultura actual. Entonces, imagínense, nosotros lo tenemos en nuestro propio país. Bueno, los últimos presidentes que hemos tenido desde ahí, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar en la imagen de los presidentes que robaron, que están presos o que están huyendo de la justicia de nuestro país, entonces, ¿qué tenemos en la imagen de ellos? O sea, bueno, uno de los presidentes, ¿verdad? Le sacaron el otro día un artículo que no sé cuántos, 20 no sé cuántos relojes tenía, imagínense. Cada reloj, unos valían $3,000, otros $8,000, otros $12,000. Zapatos de $1,000, de $2,000, no sé qué tienen esos zapatos, hermano, para que valgan tanto, pero, y así, una gran colección de cosas, porque todo tiene que ver con satisfacer el deseo de los ojos, el deseo de escuchar, los deseos sensoriales. Entonces, vamos a dividir en 4 partes el capítulo 6. Lo primero, hermanos, que hablando de la condenación del hedonismo, porque el capítulo 6, hermanos, el Señor condena el hedonismo como una práctica o como un estilo de vida. O sea, el hedonismo no debe de ser el estilo de vida del cristiano, del pueblo de Dios. Dios condena aquí el hedonismo, ese estilo de vida, esa manera de vivir. Dios lo condena. Ahí tenemos una figura que dijéramos ilustra, ¿verdad? El hedonismo. Ahí está, ahí está de todo, tiene ahí, hermano. Entonces, pero lo primero, hermanos, en el capítulo 6, versículo 1 al 3, lo primero que vemos aquí es, hermanos, dijéramos, el lamento por los que se entregan al hedonismo. Lo primero que el Señor expresa a través del profeta es un lamento. Dios se lamenta, ¿verdad?, de ellos que se habían entregado al hedonismo. Dios se lamenta, y por eso el versículo 1 comienza con esta expresión que en toda la Biblia es una expresión de dolor, de juicio, de tristeza, y dice, ¿cómo dice, hermanos? Ay, dice, ay de los reposados en Sión. Sión era la capital. Aquí incluye el reino del sur también, porque Sión era la capital del sur, del reino del sur, y Samaria era la capital del reino del norte, a quien principalmente estaba dirigida la palabra. Dice, y de los confiados en el monte de Samaria. Dice, de los que están reposados. Dice, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Dice, pasad a Calne, una ciudad, y mirad. Y de ahí id a la gran Amat, otra gran ciudad. Y luego dice, descended luego a Gat de los filisteos, otra gran ciudad de los filisteos. Dice, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. En realidad no. O vosotros, dice,
que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Entonces, lo primero que el Señor les dice aquí, hermanos, es una expresión de lamento. Dice, Él se duele por los que se entregan a la comodidad y al confort, porque viene juicio para ese estilo de vida, para esa manera de vivir. Venía un juicio para aquellos que se habían entregado a esa forma de vivir, aquellos que están reposados y se han olvidado de Dios y del propósito de Dios. Los israelitas habían tomado el modelo, hermanos, de las naciones paganas. Por eso le llama ahí a los notables, dice, y los principales, en el versículo 1, que miraban en las naciones y miraban en estas ciudades donde estaban los reyes de esas naciones y habían tomado esos modelos, esos ejemplos. Y el profeta les está diciendo lo que había ocurrido con esos lugares y que lo mismo iba a ocurrir con ellos. Eran ciudades esplendorosas donde habían muchas comodidades, mucho placer, muchos lugares de diversión, ¿verdad? Por eso a veces aquí ha cambiado un poco Santana, ¿verdad? Pero Santana, los que querían divertirse de noche antes, se iban para San Salvador, porque aquí allá a las 8 de la noche estaba todo cerrado, así era antes Santana, ¿verdad? Entonces, pero la gente dice que a mí no me gusta Santana porque ahí todos se acuestan temprano. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Entonces hay que irse aunque hoy ya cambió un poco la cosa, ¿verdad? Ha cambiado un poco, pero antes era así. Pero ellos habían visto en las naciones, los reyes y esas ciudades, los nobles, ¿verdad? Los que estaban en eminencia, en posiciones de privilegio, si éramos su meta, sus propósitos eran ser como esos lugares, esas ciudades donde la comodidad, el placer y todas estas cosas se daban. Entonces el problema, hermanos, era que con esa conducta, como dice el versículo 3, ellos alargaban el día malo, dice. El problema no era, porque como ya vamos a ver, el problema no es tanto el placer en sí mismo, sino el asunto era que ellos, hermanos, habían puesto eso como lo central en sus vidas y ellos alargaban, dice, el día malo para la gente que gobernaban, porque les robaban, robando los recursos que deberían ser invertidos en el pueblo. Ellos habían oprimido a la gente con impuestos, con cosas de diferentes maneras, para ellos tener más comodidad y más placer. Y dice, alargan el día malo, dice, versículo 3, dilatáis el día malo, y lo que están haciendo en realidad es atraer el juicio, traer la silla de iniquidad, dice, delante de ustedes. O sea, esa había sido, hermano, la tradición de las naciones paganas, como ya dije. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del disfrute, hermano? Por ejemplo, miren en Eclesiastés, solo vamos a leer el capítulo 6, versículo 2, solo un versículo. Eclesiastés 6, 2. Todo el libro de Eclesiastés hablan del placer y hablan del disfrute. Acuérdense que Salomón, que lo escribió, Salomón, hermano, fue un hedonista, ¿verdad? De hecho, Salomón el hedonismo lo perdió, lo desvió, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres, imagínense. En Salomón se inspiró aquella canción, ¿verdad? Como dice, 100 mujeres han pasado. Algo así dice, ¿verdad? Ah, ¿se acuerdan? Ah, ¿se acuerdan, verdad, hermano? Yo a ver si estaban despiertos, hermano. 1000 mujeres, imagínense. Pobre Salomón. Pero no tenía esposa, hermano. Una cosa es tener mujer y otra cosa es tener esposa, ¿verdad? Son dos cosas bien diferentes. Salomón se entregó a la literatura, hermano, a la lectura, a la observación, a la ciencia, al estudio. Se entregó a todos los placeres posibles. Entonces,
el Señor permitió que se entregara eso para que nos diera, para que nosotros tuviéramos el libro de Eclesiastés. Mire qué lindo. Para eso, hermano, para nosotros los que hemos alcanzado el fin de los siglos, dice la Escritura. Pero dice el versículo 2 del capítulo 6 de Eclesiastés, dice, el del hombre, dice, a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios, dice, no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños, dice, eso es vanidad y mal doloroso. O sea, no, al decir que Dios condenó el hedonismo, no estamos diciendo, hermanos, que Dios condena que disfrutemos de las cosas, al contrario. Ese versículo y Eclesiastés nos enseña que disfrutar de las cosas es un don de Dios, es una gracia de Dios que disfrutemos, porque dice, hay gente que tiene de todo y no disfruta. Otros disfrutan todos los bienes que tienen las personas. Dice, eso es una vanidad, dice, es una tragedia, dice, que alguien tenga bienes y no los disfrute. No estamos diciendo que disfrutar de las cosas es pecaminoso o es malo. No, lo que es malo es no disfrutar de lo que Dios nos da. Dice, el disfrutar es un don, dice. Es como hablando así como Salomón, que tuvo 1000 mujeres y no tuvo esposa. Imagínense, a veces hay personas que tienen esposas pero guapas y mujeres hermosas en todos los sentidos de la palabra y ya andan buscando otras. Fíjense. Y encuentran otra y no se satisfacen, no pueden disfrutar. Puedo poner el ejemplo ese, pero así de todo. Ahora, mire lo que Pablo dice en la primera carta a los Corintios de esto, capítulo 7, versículo 31. El problema no es disfrutar las cosas, sino que ese sea el fin de todo. Ese no es el fin de todo. 1 Corintios 7:31 dice, y los que disfrutan de este mundo, como que si no lo disfrutasen, dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hay que disfrutar, pero no te vas a quedar ahí en eso, porque eso es algo temporal. Los disfrutes de esta vida son temporales. No puedes poner ahí como que ese es el último peldaño de la vida, el último propósito de la vida, porque el placer, los bienes, el disfrute de las cosas de esta vida es temporal, es pasajero y se va rápido. Si llega un momento que aunque usted tenga comida no puede disfrutar porque no tiene dientes, ¿verdad? Perdón, sí. Hay que cuidarse la dentadura, hermano. Yo ya grande estoy dándome cuenta, hermano. Yo, si me hubieran explicado bien eso de chiquito, hubiera cuidado mejor quizás los dientes. Pero eso dice al final de Eclesiastés, ¿verdad? Ya cuando dice las ventanas se cierran, los ojitos, ¿verdad? Cuando ya no mastica, ya no muele, dice ¿cómo es que dice la rueda, verdad? Cuando ya, hermano, hasta el pelo nos pesa, pues. Ya cuando, entonces, todos los disfrutes y todos los placeres y todo lo que esta vida podamos lograr, hermano, todo eso se pasa, es como neblina, dice lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿cómo vamos a poner el fin de nuestra vida en esas cosas? El hedonismo no es el fin, el placer no es el fin de la vida del ser humano. Entonces, como hijos de Dios debemos aprender a disfrutar de todo lo que Dios nos da, pero sin hacer de eso el centro de nuestras vidas o la búsqueda de nuestros corazones que son insaciables, hermano. Nuestra búsqueda debe de ser el Señor. Buscadme, dice, y viviréis. Y lo que eso quiere decir es que obremos con justicia, quería decir. Buscadme y viviréis, como vimos, hermano Carlos, la semana pasada, es buscadme, que no quería decir hagan ritos, sino hagan justicia,
Amen a Dios y amen a su prójimo, quería decir, buscadme y viviréis. Hagan lo correcto, practiquen la justicia social, practiquen la solidaridad, busquen el bien común y cosas como esas. Que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Entonces, número 2, el versículo 4 y 6, hermanos, nos describen el hedonismo. Mire cómo ellos vivían, cómo las cosas que ellos tenían y cómo las cosas que ellos buscaban. Mire, leamos el versículo 4, 5 y 6. Dice, duermen en camas ¿de qué? De marfil, hermano. El marfil siempre ha sido carísimo. Y reposan sobre sus lechos, dice. Imagínense una cama. Y comen los corderos del rebaño, y los novillos de en medio del engordadero, o sea, los animales más tiernos. Yo no sé mucho de carnes, pero hasta donde yo entiendo, los animales así tiernos, los animales ya viejos, la carne es bien dura, ¿verdad, hermano? Pero la carne más cara que usted puede encontrar en cualquier lugar es de los animalitos tiernitos, así. Entonces la carnita dicen que es más hermano, que es más jugosa y que no sé qué, y cada libra de esa carne es más cara. De esa está hablando aquí. Dice, dice, comen los corderos del rebaño, o sea, los tiernos, y los novillos de en medio del engordadero, dice. Versículo 5, dice, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. O sea, gorjean, hermanos, es una raíz en el hebreo que quiere decir improvisar, descuidada, cantar improvisando. Bueno, una buena traducción actual sería hacer karaoke, hermano. Eso quiere decir gorjeaban, que hacían karaoke. Entonces, usted sabe un karaoke, ¿quiénes hacen karaoke, hermano? Ahí donde están los bares, ¿verdad? El vecino, ¿verdad? Ya con sus toques, ¿verdad, hermano? Parte como el hedonismo, hermano, o sea, la búsqueda del placer es algo insaciable, ¿verdad? El corazón. Entonces es buscar cosas nuevas y cosas sensoriales, luces, música. Entonces dice, gorjean, dice. Y dice, inventan instrumentos musicales como David. O sea, el rey David, hermanos, inventó instrumentos de música. Encontramos en el Salmo 50, ¿verdad? Una gran lista de instrumentos musicales que David inventó. Instrumentos de viento, ¿verdad? Instrumentos de cuerdas, instrumentos de percusión, básicamente son los 3 grupos de instrumentos. Y David inventó todos estos instrumentos, pero David los inventó ¿para qué, hermano? Para hacerle culto al Señor, porque su corazón era ¿para quién? Para Dios. Entonces David ocupaba su creatividad musical y inventó instrumentos para adorar a Dios, para cantarle a Dios, para hacerle culto a Dios. Pero ellos, dice, inventan instrumentos para ellos mismos, para estar en sus tertulias ahí, gorjeando, inventando frases, música en sus ya bien tocados, ¿verdad, hermano? Y ellos inventaban todo esto y buscaban música y habían instrumentos musicales en sus celebraciones y pasaban el tiempo gorjeando. Esa es la idea, que pasaban el tiempo, disipaban el tiempo escuchando sus instrumentos musicales, su música, y disfrutaban mientras comían y todo eso, ¿verdad? El versículo 6 incluye la bebida. Dicen, beben vino en tazones. No bebían sus bebidas en vasos desechables, hermano. No, tazones de oro, ¿verdad? Se recuerdan los tazones y todos los utensilios que los babilónicos
se robaron del templo del Señor y llevaron a Babilonia. Ahí fue cuando la mano del Señor apareció, ¿verdad? Y escribió Tekel, Tekel, Uparsin. Ha sido pesado y ha sido hallado falto. Cuando el rey babilónico, Belsasar era, ¿verdad? Entonces ocupó los utensilios sagrados para el Señor, para sus celebraciones, para sus fiestas. Porque el hedonismo, hermano, ha estado a través de la historia, y en los palacios es donde más se ven estas cosas. Porque es donde se puede, ¿verdad? Entonces, en sus tazones, dice, o sea, la bebida. Entonces, hermanos, eran tazones de metales preciosos. Y lo último que dice, hermano, versículo 6, dice, beben vino en tazones y ungen, dice, y se ungen con los ungüentos más preciosos. ¿Qué quiere decir eso? Los ungüentos más preciosos, perfumes, ¿verdad? Bien, los mejores perfumes, las mejores cremas, ¿verdad? Las mejores cremas. De seguro eso incluye masajitos, ¿verdad? Masajes, incluye todo eso. ¿Están mal los masajes? No, yo no estoy, ya dije que no estamos diciendo que todo está malo que usted tome una buena bebida. No. ¿Está malo que escuche música? No. Pero ellos hicieron de todas esas cosas el centro de sus vidas. Y aquí el profeta lo describe exactamente, todas sus cosas para lo que ellos vivían. Pero lo peor era, hermano, lo que dice al final del versículo 6, dice, ellos viven en todos estos placeres, dice, pero no, dice, se afligen por el quebrantamiento de José. Qué tremendo, hermano. Mientras ellos buscaban sus placeres y todos estos deleites, porque está hablando primeramente a los gobernantes, mientras ellos disfrutaban, y es lo que estamos viviendo en nuestros países, hermano. Pero eso no es nuevo, ese es el corazón del hombre siempre. Entonces, mientras ellos disfrutaban y hacían sus celebraciones, el pueblo, José ahí es el pueblo, estaba sufriendo y ellos no les daban ningún pesar. Entonces, el principio que el Señor, hermano, nos manda como creyentes a practicar y a vivir es: lloren con los que lloran y rían con los que ríen. Ese es el principio que el Señor nos manda a practicar. Bueno, hoy tenemos una vela. Ojalá que ninguno de nosotros seamos aquellos que nunca vamos a las velas, hermano. Nunca tenemos tiempo, siempre estamos cansados, tenemos que trabajar el día siguiente, etcétera, etcétera, y entonces no podemos ir a la vela. Pero si hay una buena pachanga, hermano, ahí podemos hacer el esfuercito, ¿verdad, hermano? De ir y celebrar, vamos a alegrarnos con los hermanos. Entonces, es llorar con los que lloran, es reír con los que ríen. Así dice Romanos capítulo 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan, dice, llorad con los que lloran. Número 3, versículos 7 y 8. Versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8, hermano, dice, el hedonismo no es el propósito de la grandeza. O sea, no es el propósito de nuestro éxito, de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo. O sea, si Dios, hermano, nos prospera materialmente, si Dios nos da prosperidad material, el propósito de que tengamos beneficios materiales, abundancia material, abundancia de todo tipo de bien, el propósito de la prosperidad, de la grandeza, de que seamos grandes, como el caso de ellos, de ocupar una posición de gobierno, ¿verdad? El propósito no es que tengamos más placer y que nos entreguemos al hedonismo, no, ese no es el propósito de eso. El propósito
de que Dios los hiciera grande, de que Dios trajera ese tiempo de prosperidad, de abundancia, de bendición, hermano, era para que la gloria del reino del Señor se viera en ellos, para que ellos fueran luz a las naciones. No era para sus deleites y peor para sus injusticias. No, Dios no nos quiere hacer grandes para que nos volvamos cómodos y reposados, acomodados, para que vivamos para nosotros mismos, para el egoísmo de nuestros corazones, para que andemos en nuestros propios caminos. No, no es para eso. Dios nos bendice y Dios nos quiere bendecir materialmente para que llevemos a cabo, amados hermanos, sus propósitos en la tierra, para que cumplamos con el mandato que Él nos ha dado. Él nos quiere hacer grandes para que nosotros podamos cumplir el mandato que Él nos ha dado, de ir a las naciones, de hacer discípulos. Amén, hermanos. De que podamos llevar su palabra, que podamos llevar su luz a las naciones, como dice el Salmo 96, versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, para que podamos, hermanos, proclamar su nombre en las naciones, para que hagamos discípulos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa de Abraham, allá en Génesis capítulo 12, versículo 2, fue esa. El Señor le dijo a Abraham, al Padre, a nuestro Padre según la fe, le dijo, Abraham le dijo, haré de ti una nación grande, te voy a engrandecer, te voy a prosperar, voy a hacer de ti alguien grande, Abraham. Abraham, voy a hacer una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese es el decreto divino. Te voy a hacer grande para que seas de bendición a otros. Amén, hermano. Todo lo que el Señor nos da es para que nosotros seamos de bendición a los demás. Comenzando, claro, en nuestra casa, a nuestros hijos, para que bendigamos a nuestros hijos, para que les mostremos a ellos el buen uso de las cosas, para que los eduquemos lo mejor posible, para que le demos lo mejor que podamos. Sí, esa es parte, pero para que bendigamos a la gente, para que bendigamos a su pueblo, en primer lugar a la iglesia, hermano. Por eso Él quiere hacernos grandes. Por eso Él quiere hacernos grandes, hermanos, para que nosotros podamos bendecir a los demás. Juan, el apóstol Juan, se lo dijo a su amigo Gayo en la tercera carta de Juan, ¿verdad? En el versículo 1 y 2, dice el anciano, o sea, Juan a Gayo, su amigo, dice el amado. Para Juan, Gayo era un amado, un amigo, un gran amigo. Era su hermano en Cristo, eran consiervos, pero para él era un amigo. Para mi amado Gayo, dice Juan. Y le dice estas palabras, a quien amo, dice en la verdad. Amado, le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así, le dice, como prospera tu alma. Dios, hermano, no nos quiere bendecir para que seamos injustos, para que seamos explotadores de la gente, para que nos aprovechemos de la gente. No, Dios nos quiere bendecir para que seamos bendición para los demás. Y entre más bendición podamos ser, mejor. Ese es el propósito de Dios. Pero ellos, su grandeza la ocuparon para el hedonismo, para sus placeres sin propósito. Pero finalmente, hermanos, veamos los últimos versículos, versículo 9 al 14. Veamos, hermanos, para terminar, las consecuencias en aquellos que se entregan al hedonismo. O sea, en la persona que se entrega al hedonismo, las consecuencias en los que se entregan al hedonismo. Leamos versículo 9 al 11.
Dice, y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay algún otro contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendidura la casa mayor y la casa menor con aberturas. Entonces, lo que el Señor está diciendo, lo primero, hermanos, está hablando del juicio aquí que iba a venir, ¿verdad?, sobre ellos. Su casa mayor, su casa menor, porque tenían más de una casa, ¿verdad? Entonces, pero a lo que quiero llamarles más la atención es que dice el versículo 10, que ellos iban a decir, no podemos mencionar el nombre de Jehová. Hermano, el que se entrega a los placeres, ¿saben qué va a caer ese corazón? En un menosprecio del Señor, un menosprecio del nombre del Señor. Y uno de los mandamientos es, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Toda persona que se entrega a la búsqueda de placeres, de bienestar, de comodidad, es que lo que Jesús dijo, no se embriaguen, dijo, que su corazón no se embriague de los deseos de esta vida, de los placeres de esta vida, que no se embote, dijo el Señor, porque cuando el corazón se llena de estas cosas, no hay lugar para Dios, porque están satisfechos y en su búsqueda insaciable de nuevos placeres y de nuevas cosas. Y hermanos, de eso viene todo el tráfico de personas, de esa sed insaciable viene todos los centros de perdición que existen en el mundo, del sexo infantil, de todo tipo de perversiones, del homosexualismo, del lesbianismo y de todas estas cosas, del corazón insaciable donde no hay lugar para Dios. Y entonces se vuelve un corazón que desprecia a Dios, no puede ni mencionar el nombre de Dios. El nombre de Dios es algo detestable para estas personas. Esa es la consecuencia que sufre la persona que se entrega al hedonismo en su propio ser, en su propio corazón. Pero en el versículo 12, hermano, lo otro, hermanos, en el versículo 12 es, mire, lo otro que ocurre en la persona que se entrega al hedonismo es, se vuelve insensata y desprecia la justicia. Dice el versículo 12, correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajengo, o sea, en algo amargo? O sea, la justicia, ¿verdad? Que la justicia, ¿cuál es el propósito de la justicia? Que haya paz, que haya felicidad, verdadera felicidad. El propósito de la justicia es que haya armonía, que haya paz. Entonces dice, la justicia que debería de producir un fruto dulce. Porque imagínense, por ejemplo, en la casa, usted tiene 2 hijos y usted no es imparcial con sus hijos. ¿Qué va a producir eso en el corazón? Porque hay tanto joven, tanta persona a veces amargada, porque desde sus casas los trataron con injusticia, porque los papás fueron injustos y tuvieron preferencias por una u otra razón. Pero si un papá trata con justicia a sus hijos, no vamos a entrar en todo lo que implica eso porque no es nuestro tema, pero lo que va a producir es paz en el hogar entre los hijos y va a producir dulzura, amor, comprensión.
Pero si trata con injusticia a los hijos, con preferencias y ese tipo de cosas, entonces lo que va a traer eso es como que es veneno. La justicia es veneno, la justicia es ajenjo, es algo amargo, dice. Qué terrible. Y eso lo podemos llevar a una familia extendida, a la iglesia, a una sociedad, porque esta era una sociedad decadente, acuérdese. Entonces, como no había justicia, entonces había odio, amargura, insensatez y todo esto. Entonces, pervertir la justicia, hermanos, es la mayor insensatez que podemos cometer. Que las personas creen que salirse con la suya ya la hizo, pero esa es la peor insensatez, salirse con la de uno injustamente. Eso trae amargura, hermanos. Eso es veneno, dice. Eso es insensatez que ni los caballos hacen, dice. Los caballos corren en los pedregales, no, porque los caballos son, claro, su instinto, ellos no son inteligentes, pero el instinto que Dios le dio a los caballos, cuando los caballos patean rocas, no corren porque se van a quebrar las patas, pero nosotros nos quebramos, no los pies, sino que las patas también, hermano, ¿verdad? Nos quebramos las patas nosotros, pero los caballos son más inteligentes, está diciendo el profeta. Dice, el que siembra la tierra, ¿han visto usted alguna vez a alguien que siembra la tierra arando en los pedregales, hermano? No, dice. Los pedregales no se pueden arar, eso no sirve para nada, eso no funciona. Entonces, hermano, entregarse al hedonismo vuelve a la persona insensata, necia. Y eso es lo que tenemos en este mundo, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos, hermano. Las personas entregadas a sus placeres no oyen consejo, no oyen una instrucción, mucho menos van a oír una reprensión, porque están entregados al deseo de sus propios corazones. No pueden ver al Señor y el deseo del Señor. Es algo terrible. Hermano, todos los placeres de ellos tenían como precio la desgracia y la desdicha del pueblo a quienes servían y de la gente más desvalida. Versículo 3, hermanos. El hedonismo vuelve a la gente jactanciosa, pero una jactancia vacía, un autoengaño, una autoconfianza. Decían ellos, vosotros que os alegráis en nada, dice. Ustedes se alegran en nada. Se gozan en lo vano, en nada se alegran, dice. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. En realidad no habían adquirido nada, pero ellos se alegraban en la nada, que ese es el fin del hedonismo, de la persona que se entrega a sus placeres. Y finalmente el versículo 14 dice, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Arabá. O sea, el fin, hermanos, del hedonismo es el desastre. Es el desastre. Y eso es lo que vino sobre la nación, desastre. Hermanos, en el capítulo 5, en el versículo 21, si ustedes miran, dice que él había aborrecí, dice, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. O sea, todos sus cultos, pues, todas sus celebraciones religiosas, todas sus prácticas religiosas, todo eso el Señor dice lo abominó, o sea, lo vomitó, lo aborreció, lo detestó. Y en el versículo 8, de aquí en el capítulo 6, dice, Jehová juró por sí mismo, dice Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho, abomino la grandeza de Jacob. Así como había abominado su religiosidad falsa, vacía, Dios, hermanos,
aborreció la grandeza de su pueblo. Imagínense, Dios los bendijo, Dios los prosperó, pero después dice el Señor, aborrezco la bendición que te di. ¡Qué tremendo! Te bendije y te hice grande, pero ahora aborrezco tu grandeza, la aborrezco, dice. Y la consecuencia y el fin de todo eso es el desastre, el juicio que se completó 30 años después. En el 722 antes de Cristo, los asirios los conquistaron y los llevaron cautivos. El desastre vino a la nación que se entregó al hedonismo. Hermanos, ese es un retrato del fin de los tiempos. Cuando el Señor Jesús regrese, dijo, la gente estará casándose y dándose en casamiento. Será como los días de Noé. Celebraban esto y celebraban lo otro, y de repente vino sobre ellos el juicio, vino sobre ellos el diluvio. Así será el fin de los siglos. Ese es el rumbo que lleva este mundo. Los gobernantes robando, aprovechándose, sacando la mejor partida de lo que puedan, a expensas del pueblo, a expensas de la gente, a expensas de las personas, de las naciones, sacando y disfrutando lo que no les cuesta, ¿verdad? Y la gente, pero ese no es solo, todo el mundo matándose, pullándose, engañándose para ver quién saca el mayor beneficio, el mayor placer. Esa es la corriente de este siglo, ¿verdad? Pero eso ya el Señor lo condenó, el hedonismo, ya lo condenó el Señor. Entonces, concluyendo, hermanos, fíjese, Aristóteles y todos los filósofos griegos, hermanos, de 4 siglos antes de Cristo, mire lo que dijo Aristóteles, pero eso dijo Platón y todos los demás filósofos griegos. Aristóteles dijo, el fin supremo del hombre es la felicidad, ser feliz. Tenía parte de verdad, pero el fin supremo del hombre no es el hedonismo. Los reformadores y los padres de la iglesia, hermanos, dijeron en la primera pregunta del catecismo menor de Westminster, por ejemplo, pero los padres de la iglesia dijeron que el fin del hombre, el propósito final del hombre es este. Mire, ¿cuál es el verdadero fin del hombre? Glorificar a Dios y ser feliz con Él, no hasta que nos muramos, sino para siempre. Ese es el fin del hombre. La felicidad está en Dios, y por eso el Señor dijo, buscadme y viviréis. Pero ellos le dieron la espalda y buscaron sus placeres, y era lo que les preocupaba. Y ahí hay algunos versículos que pudiéramos leer. Pero esta noche, hermanos, con este fondo precioso, ¿verdad?, con el que Dios nos bendice, con esa lluvia, ¿qué tal si dedicamos estos minutos que nos quedan a orar un rato? ¿Verdad?